A continuación, vamos a estudiar la actividad pesquera en España. En este mapa podéis ver las principales regiones pesqueras de la península ibérica. La pesca puede ser marítima o de río, aunque también existe la acuicultura, que es un tipo de pesca realizada en instalaciones artificiales cerca de la costa. En cuanto a la pesca marítima, a pesar de que ha tenido mucha importancia a lo largo de la historia en nuestro país, actualmente tiene muy poco peso en la economía. De hecho, apenas ocupa un 0,5% de la población activa. Las especies más capturadas son peces, moluscos y crustáceos. Por lo que respecta a los tipos de pesca, tenemos una pesca tradicional, que se practica con flota de bajura, y una pesca industrial, que se realiza con flota de altura. Más adelante veremos en qué consiste la flota de bajura y la flota de altura. Por lo que respecta a los espacios y regiones de pesca, conviene estar familiarizados con algunos términos. En primer lugar, caladero. Los caladeros son espacios destinados a la pesca. Las aguas nacionales, por su parte, son aquellas aguas que pertenecen a un país y que van desde la línea de costa hasta una distancia de 200 millas náuticas. Más allá tenemos aguas internacionales, que son aguas que no pertenecen a ningún país. Por lo que respecta a las principales regiones pesqueras de nuestro país, estas son Galicia, la zona del Cantábrico y el suroeste, la zona de Huelva y Cádiz. Por lo que respecta a la acuicultura, como hemos dicho, es una práctica destinada a la obtención de especies marinas que se practica en instalaciones próximas a la costa, llamadas bateas, que podemos definir como una especie de granjas marinas. Las especies más explotadas son algunas como la lubina y la dorada, aunque también el marisco. La pesca se puede dividir en las tres que tenéis en la imagen. Empezando por la derecha tenemos la pesca de bajura, que se practica en embarcaciones de pequeño tonelaje, cerca de la costa y en un día. Es decir, en un mismo día la embarcación sale, captura los peces o el marisco y vuelve al puerto en el mismo día. Luego tenemos la pesca de altura, que se practica a una distancia media, más o menos, es decir, ya más alejada de la costa, en barcos de mayor tonelaje y dura varios días. Por último, tenemos la pesca de gran altura, que dura varios meses, se practica en barcos, en buques de gran tonelaje y a una distancia larga. Como decimos, puede durar varios meses. Por lo que respecta a la minería y la energía, España ha sido conocida a lo largo de la historia por su gran riqueza minera. Uno de los motivos por los que los romanos se instalaron en el suelo hispano fue, entre otros, su riqueza de minerales, sobre todo metales preciosos. Sin embargo, actualmente la minería tiene una importancia menor. Por lo que respecta a los minerales metálicos, los principales son el plomo y el níquel, y también hay algo de oro. En cuanto a minerales industriales, sobresalen la sal gema, la glauberita, la sal marina, el cuarzo y la sepiolita. Por último, en lo referente a las rocas, las principales son la caliza, el granito, el yeso y el mármol, y se orientan sobre todo a la construcción. Por lo que respecta a la producción de energía,
Entre las energías renovables sobresalen la hidráulica, la eólica y la biomasa. Entre las no renovables tenemos la nuclear, el carbón, el petróleo y el gas natural, que ha dado lugar a una práctica conocida como fracking, que después estudiaremos. España es un país deficitario en materias de energía. Por eso, en los últimos años se han intentado aumentar las energías renovables. Sin embargo, la mayor parte de la energía todavía procede de fuentes no renovables, como por ejemplo el petróleo, que debe ser importado por mar desde Oriente Próximo y Nigeria. El gas natural, por su parte, se importa o bien en barcos o bien en oleoductos desde Argelia, que es nuestro principal suministrador. El uranio para la energía nuclear y el carbón para las centrales térmicas se importa sobre todo desde Níger, en África. Como decimos, España es un país muy deficitario en fuentes de energía, por lo que el objetivo principal es conseguir ser lo más autosuficientes posible, y ello pasa por aumentar el peso de las energías renovables. En este mapa podéis ver los metales que hay en España, las principales minas que hay. Esta imagen es de una comarca llamada Las Médulas, que se encuentra en la provincia de León, en el Bierzo, y Las Médulas es célebre porque son antiguas minas de oro explotadas por los romanos, que cambiaron completamente el paisaje. El oro se encontraba dentro de las montañas, y para obtenerlo los romanos practicaban una técnica llamada ruina montium, ruina de los montes, que consistía en desviar el curso de un río y que la fuerza del agua fuese desgastando la montaña hasta acabar derruyéndola. Una vez que el interior de la montaña quedaba a la intemperie, había que ir buscando las pepitas de oro. Aquí tenéis imágenes de protestas mineras. La minería es un sector que ha estado constantemente en crisis. Es una actividad muy peligrosa y además en los últimos años en los países del primer mundo está siendo una actividad poco rentable porque sale más barato importar carbón y otros minerales de países subdesarrollados. Esto provoca que los gobiernos se planteen muchas veces el cierre de las minas y ello provoca las protestas de las personas y de las regiones que viven de esta actividad. En este mapa tenéis las centrales nucleares que hay en España. Algunas de ellas han sobrepasado su vida útil y están siendo desmanteladas, como la de Garoña en Burgos. En la Comunidad Valenciana, la única central nuclear que tenemos es la que se encuentra en la provincia de Valencia. El principal problema que tiene la energía nuclear es la generación de residuos nucleares, que deben ser almacenados en cementerios nucleares, como por ejemplo el más importante que hay en España. Aquí tenéis una imagen de la práctica conocida como fracking. El fracking es una técnica que consiste en almacenar gas natural en el interior de la Tierra, en bolsas naturales que suelen ser antiguos depósitos o bien de gas natural o bien de petróleo que se han agotado. Entonces se importa el gas y se envía en bolsas para tener reservas. ¿Cuál es el problema?
que ese gas almacenado debajo de tierra provoca terremotos o escapes y puede provocar serios daños, por lo que es una práctica que se tiende a eliminar. Por lo que respecta a la industria, podemos distinguir tres grandes sectores. Los sectores industriales maduros, que son a grandes rasgos las industrias tradicionales, como la naviera, el textil, el cuero y los zapatos. Actualmente en crisis porque sale más rentable comprar esos productos a otros países que tienen la mano de obra más barata. Luego tenemos los sectores industriales dinámicos, como la construcción, el automóvil, la química o la agroalimentaria, que son sectores que funcionan bastante bien. Y por último tenemos los sectores industriales punta, que son sobre todo aquellos relacionados con las nuevas tecnologías. A grandes rasgos, en España tenemos 4 regiones industriales. En primer lugar, el eje cantábrico, que va desde Galicia al País Vasco, donde sobresalen los altos hornos para la obtención de acero y que tradicionalmente se han alimentado del carbón asturiano. Luego tenemos el eje mediterráneo, que va desde Murcia hasta la frontera con Francia y donde sobresale el núcleo de Barcelona. Tradicionalmente, el sector más pujante ha sido el textil, actualmente en decadencia y que ha dejado paso a otras industrias como por ejemplo la del automóvil. Luego tenemos el eje del Ebro, que comunica el eje cantábrico con el eje mediterráneo. Su punto neurálgico es Zaragoza y uno de los sectores más importantes es el del automóvil. Por último, el último gran eje es Madrid, que se beneficia del efecto capital. Actualmente, la industria tiene algunos problemas. Cada vez menos población se dedica al sector industrial, ya que muchas industrias cierran y trasladan la producción a otros países, donde la mano de obra es más barata. Otro de los problemas es que en España apenas hay grandes grupos industriales. Predominan las pequeñas y medianas empresas, las llamadas pymes, que tienen una capacidad de crecimiento y de expansión mucho menor. Y por último, hay una insuficiente inversión en investigación, desarrollo e innovación. Las soluciones pasan, entre otras, por fomentar el espíritu emprendedor, es decir, que la gente se anime a fundar sus propias empresas. También por mejorar la formación profesional de los trabajadores. Y por último, mejorar la inversión en investigación, desarrollo e innovación, ya que se trata de un sector en constante cambio, en constante evolución. Entramos ya en el sector terciario. Las primeras actividades que vamos a estudiar son el comercio y el transporte. Por lo que respecta al comercio, conviene distinguir entre el comercio interior y exterior. El comercio de interior es predominante en España. Tradicionalmente se ha centrado en las pequeñas tiendas y sufren actualmente la competencia de las grandes superficies que se van imponiendo. Por lo que respecta al comercio exterior, España exporta sobre todo bienes de equipo, alimentos y automóviles, e importa productos energéticos, bienes de equipo y productos químicos. En cuanto al transporte, hay un predominio del transporte terrestre, aunque también tiene su importancia el transporte marítimo, el aéreo y el de pasajeros. En este mapa podéis ver
las principales vías de transporte de España. La principal característica del transporte en España es la estructura radial, es decir, Madrid funciona como centro de todos los ejes de transporte, tanto de carreteras como de ferrocarriles, como en cierta medida también de aeropuertos, ya que el aeropuerto de Madrid-Barajas es el principal aeropuerto de España. Esto tiene sus efectos negativos, ya que para realizar muchas comunicaciones es necesario pasar por Madrid. Ello se está intentando paliar con la construcción de vías alternativas, como por ejemplo el eje mediterráneo, que es una vía de alta velocidad que uniría toda la costa mediterránea desde Andalucía hasta la frontera con Francia en Cataluña. Por último, vamos a ver el turismo. Sin lugar a dudas, España es una de las principales potencias turísticas del mundo, junto con Francia y Estados Unidos. El turismo es la principal actividad económica de nuestro país, ya que genera el 12% del PIB. Esto se debe a que España cuenta con una serie de factores muy favorables, como el clima, la cercanía de la clientela europea, una buena red de infraestructuras, de aeropuertos, de trenes, la alta velocidad, por ejemplo, también, una seguridad y una estabilidad política y una enorme riqueza cultural y artística. En cuanto a las modalidades turísticas, la principal es el turismo de sol y playa, pero existen otros modos de turismo, como el turismo cultural, rural y el natural. La práctica turística tiene sus efectos positivos y negativos. Entre los efectos positivos, claro está, que genera riqueza, favorece el desarrollo económico, aumenta el empleo y también moderniza las costumbres. Pero también negativos, por ejemplo, la masificación, la degradación del medio ambiente y también que el empleo que se genera suele ser empleo de poca calidad, muy mal pagado, por ejemplo en el sector de la hostelería. El último punto que vamos a estudiar es el de los sectores económicos en la Comunidad Valenciana. En este gráfico podemos ver que la estructura eh, económica de la Comunidad Valenciana es propia de los países desarrollados. El sector terciario ocupa prácticamente a un 75% de la población. El sector secundario o industrial, poco más del 20%. Y el sector primario, apenas a un 3% de la población. Por lo que respecta al sector primario, la agricultura, hasta el siglo pasado, la principal actividad económica, actualmente está muy reducida. A grandes rasgos podemos distinguir la zona litoral, donde se practica una agricultura de regadío orientada a la obtención de productos de huerta, y la agricultura de secano, en el interior. En la Comunidad Valenciana predomina la pequeña propiedad, conocida como minifundio. En general, en la Comunidad Valenciana no vamos a encontrar grandes propiedades agrícolas, llamadas latifundios, como sí que pasa en otras zonas, como Andalucía o Extremadura. Y luego existe una gran tradición de cooperativismo, de cooperativas, es decir, de agricultores, propietarios, pequeños propietarios, que cada uno tiene su parcela de cultivo y luego cooperan entre ellos, por ejemplo, para vender sus productos. La ganadería ocupa un lugar muy secundario y en los últimos años se ha especializado mucho. Como hemos visto,
en los paisajes agrarios, la ganadería en las zonas de clima mediterráneo costero es una agricultura intensiva, practicada en establos. Sobre todo predomina la porcina y la avícola. Por último, por lo que respecta a la pesca, las dos principales áreas pesqueras en la Comunidad Valenciana son la costa de Castellón o costa de Azahar y la costa de Alicante o Costa Blanca, donde se consigue, además de peces como por ejemplo el atún o la dorada, también marisco. Por lo que respecta al sector secundario, cabe mencionar que la Comunidad Valenciana fue una de las primeras regiones de España que se industrializó, junto a Cataluña, destacando sobre todo el núcleo de Alcoy. En lo que atañe a las bases de la industria, la Comunidad Valenciana tiene muy pocas materias de energía, hay muy poco metal. Y en cuanto a los minerales, de lo único que es abundante en la Comunidad Valenciana es de sal marina, que se extrae de las salinas de Santa Pola y de Torrevieja. La industria principal es la de bienes de consumo: calzado, textil, muebles, cerámica y juguetes. A pesar de que hay multinacionales bastante potentes, como por ejemplo la fábrica de Ford en Almusafes, en Valencia, de coches, lo que predominan son las pequeñas y medianas empresas, las pymes. En la Comunidad Valenciana hay 4 grandes áreas industriales. En primer lugar, La Plana, en torno a Castellón de la Plana, donde sobresale la cerámica, por ejemplo, la fábrica de porcelanosa. Luego tenemos el área metropolitana de Valencia, el área del interior, que es el sur de la provincia de Valencia, norte de la provincia de Alicante, donde, por ejemplo, destaca la zona de Ibi y Onil, donde se fabrican juguetes. Y por último, el eje Alicante-Elche-Crevillente, donde el producto estrella es el calzado. Por último, el sector terciario. El comercio de interior está centrado en los supermercados e hipermercados. La Comunidad Valenciana tiene algunos grupos potentes de supermercados como Mercadona y Consum. Por lo que respecta al comercio exterior, algunas de las empresas que operan en la Comunidad Valenciana son Ford, Porcelanosa, que es